Continuamos con más información y nos enlazamos para nuestra siguiente entrevista cuando son las 7:15 de la mañana. Saludamos a doña Glenda García, analista política, y vamos a revisar cuáles son esos puntos a destacar sobre esta reforma tributaria enviada por el Gobierno Nacional a la Asamblea y que fue aprobada por unanimidad. ¿Cómo está, doña Glenda? Buenos días. Aquí pues con las novedades que ya pues esta ley de eficiencia económica y generación de empleo ha sido aprobada por 107 asambleístas y ya veremos pues qué realmente es lo que va a pasar, porque en realidad esta ley está más enfocada al bienestar de los que más tienen que de los que menos tienen, o quitarle el peso de las preocupaciones de la familia que diariamente tiene pues que cubrir sus obligaciones a pesar de que no hay empleo. Y yo no le veo realmente algo que me alegre. Teniendo en cuenta que se busca impulsar los sectores que generan empleo. En este caso, vamos a analizar, había un punto que llamaba la atención, era, y se lo tiene allí, como amnistía o condonación tributaria que involucra a las grandes empresas, pero no se podrán acoger a esta condonación tributaria los familiares del presidente hasta el 4º grado de consanguinidad y segunda afinidad. La prohibición también aplica a los asambleístas nacionales y provinciales. Ese fue como un cambio que se le hizo una vez llegó esta propuesta de la Asamblea. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Uno de los mayores problemas que tiene el país y que con todas las novedades que nos estamos dando cuenta en tema de corrupción, la situación como ha alcanzado entre lo político y la justicia, y también vemos pues la forma como se evade, se alimentan los delitos de evasión del pago de impuestos. Realmente no está yéndose pues a los controles, solamente se está yendo, por ejemplo, decir de que a excepción de, en este caso, presidente, familia o cualquier asambleísta, no se pueden acoger a esta norma. Pero ¿quién controla? ¿Quién se va a dar cuenta? Si lo que más tenemos son leyes dentro de materia tributaria, ahí están las leyes. ¿Y quién es el que ejecuta el control? El SRI, todas las autoridades, la misma asamblea que debiera tener información para trabajar justamente este tipo de leyes, pero más bien, en vez de fortalecerse la recaudación, los controles, lo que se ha hecho es una gran flexibilización. No sé cómo van a ir a controlar, eso lo dirán, pero en el problema que tenemos, que es la corrupción en todos los niveles, no le veo que eso vaya a ser realmente una garantía. Que empresas nomás por ejemplo, del presidente, porque él también está en la construcción, no digamos directamente él, pero hay empresas pues que en la parte inmobiliaria que ellos manejan hace muchos años, y todo eso les va a favorecer todas estas normas pues que aparentemente se habla de incentivo al empleo. ¿Y a dónde se está favoreciendo? Sobre todo dice a las personas jóvenes o personas con antecedentes penales. ¿Dónde cree que la mayor concurrencia de ciudadanos para conseguir una plaza de trabajo cuando están en estas condiciones con antecedentes penales? Son a las camaroneras, son a las construcciones. Van en la mañana un lunes a ver si los cogen. Eso ha sido de siempre. O sea, esa fomentación, el empleo joven, y que lo ponen con este énfasis en temas de antecedentes penales, eso no es nada nuevo. Eso lo está porque esa es la mano de obra de que van y tocan las puertas pues de las construcciones y se les dan trabajo. Pero así mismo se acaba 3 meses y nuevamente pues vuelven y contratan, o de pronto hasta llegó la obra. Pero los incentivos van a ser por el año pues. ¿Usted cree que se logrará la meta que indicó el presidente Noboa de recaudar anualmente con esta ley alrededor de $800 millones? Los 800 millones de dólares se le quedarán en la muela, porque no puede él con esto, no va a poder cubrir si el déficit fiscal y tema de sueldos, que al menos a este fin de año, el déficit fiscal que ya ha subido hasta casi 5.000 millones que va a enfrentar. Entonces, 800 millones no va a alcanzar a cubrir.
pero si aprobaron la ley, que yo creo que no era necesario todavía en la forma apurada de aprobar esta ley, porque el problema que tiene son gastos corrientes y esos son otros mecanismos que debía haber buscado, pero aprovechar todo esto que está pasando, la inseguridad, el problema de violencia, y aprobar en medio de todo este escándalo, pescar a río revuelto y presionar a los asambleístas para que aprueben esta ley y no haber mayormente ningún incentivo para el trabajador, el clase sándwich, como quien dice, no haber mayor aporte, por ejemplo, en perdonar las deudas en las personas pues, que están en centrales de riesgo. Fue muy astuto el gobierno de Lazo, hizo algo que a la gente le hizo creer que los estaban como perdonando deudas, pero realmente lo que les hizo ir fue inocentemente a reestructurar deudas, y ahí fue que más bien sacó ventaja. Si esta reforma tributaria que impulsa o busca impulsar el tema de generación de empleo y el tema de aportación de las grandes empresas, a su criterio no funcionaría, ¿cuál deberían ser entonces los incentivos o de qué manera se podría reestructurar el tema económico y la generación de empleo en el país? Yo creo que se debieron haber considerado no solamente al sector joven, hay muchos profesionales, personas que están con un cuarto año de estudios, y a veces no, ni por la edad, no ponerle edad yo consideraría, porque todos comemos, todos necesitamos ver cómo conseguimos una fuente de trabajo. Se lo está dejando a un lado, a un sector de la población, y ahí no va a haber equilibrio, porque el joven, que es verdad que necesita ese espacio, pero no se le está destinando tampoco un incentivo para que, por decir, se puedan formar pequeñas sociedades de profesionales para que ellos puedan generar también fuentes de trabajo, porque cada sociedad que se va formando y para ser productivos va a necesitar también generar o va a generar fuentes de trabajo. Pero ¿cuál es el problema? El capital. Para poder producir es justamente cómo contar con ese capital. Todo el tiempo se ha destinado, incluso los préstamos internacionales, a fomentar la producción, dirigirlo a estos sectores, pero han rendido cuentas sobre cómo utilizaron esos préstamos internacionales, que ahora la deuda externa es elevadísima, de un gobierno, otro gobierno que no ha hecho nada, porque nosotros el día a día tenemos que ver cómo enfrentamos nuestros problemas para solucionar el plato de comida en el hogar. En el tema de la construcción, donde usted indica no estar de acuerdo porque se beneficia a ciertos sectores, ¿no está de más también indicar que es una de las fuentes principales de mano de obra del Ecuador que se ha visto paralizada en los últimos tiempos y que sí es necesario realizar este tipo de movimientos para ver si de una u otra manera se reactiva el país, teniendo en cuenta también los índices de inseguridad, que es complejo, ¿no? La ley puede ser muy buena, pero si en materia de seguridad seguimos como hasta ahora, poco o nada se podría invertir, por el miedo mismo de la inseguridad. Y usted lo mismo lo indica, el miedo, la inseguridad que tenemos es uno de los factores que no deja trabajar realmente, porque, por ejemplo, Guayaquil es puerto, toda la costa son puertos donde se mueven las economías. Eso no es por ahora, es siempre, porque donde hay un puerto hay desarrollo económico en un país. Pero en el caso de las construcciones, en ese aspecto le puedo manifestar que con el gobierno anterior lo que más hubo impulso fue en materia de construcciones. Muchas obras de empresas privadas pues estaban paralizadas, es verdad, pero en el gobierno de Lazo sí hubo más bien ese repunte en el tema de construcciones. Muchas obras paralizadas en Guayaquil se ve pues que se han terminado, y eso genera mano de obra. Siempre la construcción genera mano de obra, pero también tenemos que buscar otra forma, de que no solamente este ciudadano sea solamente un obrero. Hay que capacitarlo, y a la capacitación, a la tecnificación, es donde también se necesita que se asegure, porque después de que viene el inversionista, por ejemplo, se lo está haciendo atractivo para los inversionistas, favorecerlos con la exención de pagos de impuesto a la renta. Hasta 5 años, y después de los 5 años, el 15% irán pagando, y sobre todo en el tema de las zonas francas. Esta zona franca no es otra cosa que
darle territorio a que vengan e inviertan, pero no sé cómo va a recaudar, porque la producción va prácticamente, alguien que haga sede en un punto de zona franca, prácticamente a diferencia de los que sí pagan, no le veo qué es lo que le va a favorecer. Le va a favorecer, sí, a los socios de las empresas, en ese aspecto les va a favorecer. Pero ¿cómo vamos a controlar que eso realmente se convierta en un beneficio para la recaudación fiscal que se necesita? Lo que yo veo son beneficios a incrementar los capitales de las grandes empresas, porque ellos son los que contratan en volumen, pero no le veo el beneficio a la economía popular y solidaria, por ejemplo. Ellos no se están beneficiando. La agricultura, que tienen deudas vencidas, intereses, multas, los capitales por una serie de situaciones que se han afectado, pero solamente se está atendiendo a la amnistía, el perdón de las deudas solamente de cierto sector. ¿Y dónde queda el resto? Entonces, no hay realmente una igualdad en este progreso, aparentemente el progreso que se dice. Doña Glenda, quisiera conocer también su criterio, un poco abriéndonos de este tema, pero enfocados en el tema económico. Teniendo en cuenta que usted indica que la ley de eficiencia económica, con esos 800 millones que se proyectan recaudar una vez entre en vigencia esta ley cada año, sería muy mínimo. ¿Qué opina usted sobre lo que han dicho algunos analistas de que la verdadera recaudación para toda la deuda que tiene el país es focalizar los subsidios? Situación que ya el presidente Daniel Noboa dijo que no va a tocar en ese primer periodo, en este año y medio. Bueno, hay dos factores. Es verdad que debería de focalizarse, pero vuelvo a los temas de control. El desvío del combustible, el robo de combustible, no se da en los pequeños, son en los grandes. Y los controles. El tema de los controles es como el tema de la situación de cuando usted en su negocio controla todo el movimiento. Pero el problema del Estado es la corrupción. Y esta corrupción es la que no se está realmente tocando con fuerza. El problema de la inseguridad, sí, el crimen organizado, el narcotráfico, lo estamos atacando ahorita, que es lo que hay que fortalecerlo, esa seguridad con las políticas o las medidas que se tengan que aplicar. Pero no se está aplicando realmente al problema de fondo, que es en este caso el tema de la corrupción en los otros niveles. Corrupción, por ejemplo, el Corte de Justicia, que ya lo sabemos. Si usted está siendo perjudicado y voy a poner tramita ante los juzgados, si usted no tiene dinero para coimar, en cualquier trámite, usted no encuentra respuesta. La fiscalía, los trámites se alargan por la corrupción del fiscal. Y hay que ser muy sincero y muy honesto. La fiscal, por ejemplo, está trabajando en un tema. Aplaudo su valentía, pero ella es la fiscal del Estado. Ella tiene también una función administrativa y tiene que preocuparse de que los fiscales también hagan el trabajo, pero ella está absorbida solo en un punto. Y los demás casos, entonces, son cositas que tenemos que ver, que tenemos que observar. No solamente irnos lo que la opinión pública nos llevan sobre un X caso, porque ya es tema político. En lo que está ahorita en este momento, el tema de la ley de eficiencia económica y que dice generadora de empleo, no se está diciendo cuántas plazas de trabajo se va a generar. Hablar del tema de la construcción, el tema de por ejemplo, las fábricas que se generan, ellos ¿dónde necesitan que le inyecten? Capital, línea de crédito, no van a pagar impuestos, pero van, por decir, un ejemplo, los productos de primera necesidad que se procesan y que salen a una despensa, van a bajar de precio, han subido 2 y 3 veces los precios ahorita de los productos de la canasta básica. Usted lo siente como ciudadano. Cuando usted ve un bienestar, usted lo va a notar cuando usted vaya a una despensa, cuando usted vaya a realizar pues sus compras. En el consumo final es que usted va a notar, pero usted ya está pagando el impuesto, lo está pagando hasta en la cola que se toma. Entonces, son cosas pequeñas que donde el ciudadano, el contribuyente ya está cumpliendo, pero la recaudación, en este caso, por decir el IVA, que lo cumplan, eso no sabemos si realmente los controles del SRI se está produciendo. Yo estoy cumpliendo como ciudadano, pero ¿están los controles funcionando desde el SRI? ¿Y las demás acciones que se deban seguir? No, eso se llama corrupción.
Entonces, esta ley lo que quiero que quede claro es que no realmente está dirigida a un beneficio de nosotros, sino a cierto sector que hasta le están perdonando la deuda. Yo hubiera querido que la central de riesgo hubiera sido que se elimine todas las deudas, se perdone, se condone, y creo que nos daría un alivio porque usted podía cumplir con los requisitos que le exigen cuando usted quiera hacer empresa. Muchas gracias, doña Glenda García, analista política. Allí, conversando un poco de la iniciativa que tuvo el Gobierno Nacional enviando este proyecto de ley de reforma tributaria a la Asamblea Nacional y que fue aprobado, teniendo en cuenta que son rubros que se aspiran a recaudar en un año más de 800 millones de dólares, ha dicho el presidente Noboa, pero que, así como doña Glenda y otros analistas que indican que son rubros que, aunque se puedan lograr, son mínimos en base a la necesidad que tiene el pueblo ecuatoriano en principalmente salud, educación y seguridad, porque ahí hay otro tema. Sin seguridad no hay ley que pueda reactivar el tema económico ni la generación de empleo en nuestro país, por el miedo de los ecuatorianos a invertir y mucho más los extranjeros que puedan llegar a nuestro país a generar empleo, a montar fábricas, empresas. Entonces debe ir de la mano, según nos indicó doña Glenda García, esta situación. Además, seguir atacando, ¿no?, la corrupción de las altas esferas donde se manejan los intereses particulares de las grandes empresas como tales. 7:33, vamos.